Muy buenas noches. Vamos a tener el gusto y el privilegio de parte del Señor de continuar con nuestro estudio sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. El día anterior estuvimos comenzamos a estudiar lo relacionado con el ministerio de pastor. Hablamos sobre los diversos nombres que la palabra de Dios nos da para este ministerio, como son los obispos, los pastores y ancianos, ¿verdad? Para la misma función. También estuvimos hablando de las cualidades de este pastor, qué cualidades debe tener. Y también hablamos anteriormente sobre que toda la tarea que hace nos enseña la palabra de Dios que es por amor que lo debe de hacer. Ahora vamos a ver algo sobre las funciones del pastor. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí nos habla de tres funciones del pastor, como son gobernar la iglesia. Quiere decir que los pastores son los llamados a gobernar la iglesia. No son ni los evangelistas, no son tampoco los apóstoles, sino que los encargados específicamente de gobernar bien son los pastores. Claro, también, como ya hablamos anteriormente, que todo el presbiterio, o sea, el grupo de líderes o grupo de ministerios de la iglesia, están constituidos por apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Todos ellos son parte del presbiterio, también gobiernan a través de este presbiterio todos los ministerios, pero el que es directamente responsable por el buen funcionamiento de la iglesia y por su buen gobierno es el pastor o los pastores, si fuera una iglesia que por su tamaño, por el número de miembros, requiere varios pastores, siempre naturalmente manteniendo el orden de que siempre tiene que haber un pastor líder, ¿verdad? No que necesariamente esto signifique que sea un superpastor en medio de pastores, sino que toda organización tiene que tener una cabeza. Aunque en este caso de la iglesia ya vimos que no es una cabeza, sino que es un presbiterio. Aunque nosotros no nos llamemos presbiterianos, inicialmente en el tiempo del Señor Jesucristo, la iglesia tenía como gobierno mayor o superior, de escala superior jerárquica, el presbiterio. Otras tareas que aquí nos enseña entonces la palabra de Dios es que predican y enseñan. Y no hay otra función tal vez más importante, así en términos generales, aparte del pastoreo personal directo que debe ejercer el pastor en toda su congregación. No hay trabajo más importante que el de predicar y enseñar la palabra de Dios. Así también lo establecieron los apóstoles del principio, los apóstoles del Señor Jesucristo, cuando constituyeron a los diáconos y dijeron: tenemos que separar las funciones materiales, organizativas, de control, etcétera, y que les corresponda a los diáconos, mientras que nosotros nos vamos a ocupar de la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos eran o son y deben ser los que enseñen la palabra de Dios en la congregación.
En Hechos 15:6 nos habla también de que los pastores, junto con los apóstoles y cualquier otro miembro del presbiterio, son los responsables de guardar la pureza de la doctrina cristiana y defender esa doctrina cristiana cuando es necesario, principalmente de aquellos ataques internos de algunos miembros que se levantan predicando cosas diferentes, como pasó al principio, que algunos miembros de la iglesia que habían venido del judaísmo querían enseñar y querían que se implantara en la iglesia los ritos de la ley de Moisés, como es algunos de ellos la circuncisión y otros también, ¿verdad? Como algunas fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se levantaron los pastores junto con los apóstoles para defender la doctrina cristiana. Leemos aquí entonces en Hechos 15:6, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, este movimiento es desde el principio que ha existido y actualmente también existe ese movimiento dentro de aquellos partidarios o admiradores de la ley de Moisés, aunque cristianos, que quieren implantar bajo el argumento de que nuestro documento que nosotros tenemos como legado de Dios es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos quieren implantar todos aquellos ritos o mandamientos ceremoniales o mandamientos que solo nos estaban indicando una tarea simbólica, una ceremonia simbólica que después iba a venir a realizarse o a materializarse con el Evangelio, quedando esas cosas ya derogadas. Entonces aquí vemos, como enseña aquí la palabra de Dios, dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos, dice Hechos 15:6, para conocer de este asunto. Veamos que no solo eran los apóstoles, sino que los ancianos, es decir, los pastores que se reunieron con ese fin. Este fue uno de los primeros concilios de la iglesia que se realizó en Jerusalén. También dice Hechos 16:4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos para que las guardasen. Es decir, aquellos cristianos que iban de ciudad en ciudad, de nación en nación, visitando o con alguna función de mensajería o de visitación o de enseñanza a otras ciudades, llevaban las enseñanzas que los ancianos y los apóstoles habían definido en sus reuniones. Esto echa por tierra también la creencia de que solo los apóstoles son los llamados para definir aspectos de la doctrina cristiana. Vamos a continuar entonces con otras funciones. Una de las funciones muy importantes y especialmente importantes del pastor o pastores de una iglesia o ancianos u obispos, como se les llame, es el pastoreo de las ovejas. ¿Qué significa pastorear? Significa ocuparse de las ovejas, significa ver por sus necesidades, actuar en su beneficio, orando por ellos, con consejería, con oración, inclusive también con ayuda
en todo aspecto que necesiten y principalmente también en estos otros aspectos, el aspecto monetario, ¿verdad? Ya en Hechos también leímos que se repartían ayudas a las viudas y huérfanos de la congregación. Entonces esta función importantísima, la de pastorear directamente a las ovejas. Y en este sentido es necesario que haya múltiples o varios ancianos o pastores en aquellas iglesias que han crecido tanto que ya no es posible que un solo pastor atienda personalmente el pastoreo de las ovejas de su congregación. Lamentablemente esta situación no se ve así y por el egoísmo, por la soberbia de querer mantener el liderazgo único, como sucedió ya desde el segundo o tercer siglo del cristianismo, que nació o que comenzó a funcionar la iglesia no mandando un presbiterio, sino que ya era un presbiterio monárquico. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que había un presbiterio siempre, formado por todos los ministerios, pero sobre ese ministerio, sobre todo ese presbiterio, había un presbítero mayor, es decir, un hombre que estaba sobre todos ellos. Pero los cristianos de ese tiempo testifican y declaran que eso no es venido como una instrucción de la norma de la palabra de Dios, sino que esa era como una tradición que se comenzó a formar. Entonces, decíamos que por todos estos vicios como este, las iglesias crecen mucho y no hay el nombramiento de los pastores adecuadamente de acuerdo al tamaño de la iglesia para que haya un pastoreo personal. Es más, también algunas otras iglesias se desbocan para el otro lado. ¿Para qué lado? De que como quieren crecer y lo único que les importa es el número de miembros. Eso es lo único que ven si están aumentando los miembros. No les importa la calidad de los miembros, sino que la cantidad de los miembros. En ese sentido, obligan a la mayoría de miembros de la iglesia a que ellos formen, digamos, células en el hogar o discipulados en el hogar o como le llamen. Y los ponen de líderes ahí, aunque nunca han sido probados. Y son cristianos que la palabra de Dios califica como neófitos y que entonces todos ellos van a ir a caer en el lazo del diablo, en la condenación del diablo, dice la palabra de Dios. ¿Que cuál es? Es la soberbia, es el enseñorearse de aquellos grupos pequeños que indebidamente se les ha encargado a ellos. Y lo que pasa es que se vuelve un cisma en esos lugares y se echan a perder muchas ovejas. Entonces el pastoreo personal es esencial. Muchas iglesias de nuestras ciudades, principalmente de nuestras capitales, crecen mucho las iglesias y ellas no tienen, esa congregación, ese rebaño no tiene pastores normalmente. Lo que tiene son predicadores. Y solo los ven cuando se suben al púlpito y predican y de ahí no se les ve por ningún lado. Había un pastor de una iglesia que predicaba y luego oraba por lo que se había predicado, pero exigía que todos cerraran sus ojos cuando se orara. Y cuando se terminaba la oración y abrían los ojos todos los miembros de la congregación, ya él ya no estaba en la nave principal de la iglesia, sino que ya estaba en su oficina, ya nadie
le miraba el cacho, ya nadie le miraba la cara, ¿verdad? Así no es la cosa de un pastor, pues ese es un predicador. Y predicadores hay buenos, pero si solo se va a ser predicador, pues que prediquen donde debe ser, digamos en los medios de comunicación, o en la radio, televisión, cable, lo que sea, que ahí de todas maneras, pues ahí cumplen con el propósito que ellos quieren, ¿verdad? Que nadie los toque, que nadie los mire, solamente que los oiga. Como dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoce usted sus ovejas, hermano pastor? Las conoce, pero no de vista, sí, ya esa carita la he visto en algún lado, no ese conocimiento, sino un conocimiento de quién es aquella persona, sus anhelos, sus luchas, sus problemas, sus propósitos, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa, eso necesita un trabajo personal, necesita estar en un contacto personal. Aquí claramente nos habla la palabra de Dios, dice, el buen pastor conoce a sus ovejas, las conoce. Y también dice, las mías me conocen, dice el Señor Jesucristo. O sea, es de doble vía, pues. También el pastor tiene que darse a conocer. No puede haber un pastor enigmático, ¿verdad? Oh, sí, es tan importante el hermano pastor que nadie sabe de él, ni siquiera dónde vive, ni en qué vehículo va y viene, si tiene esposa o no tiene, si tiene hijos o no tiene. ¿Qué es eso? Esa no es una hermandad, mucho menos una relación pastor-oveja. Luego dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y aquí vemos una función muy importante del pastor como integrante del presbiterio de la iglesia, como es orar por aquellos nuevos ministros, que no es que ellos los estén nombrando. Ya al principio de este estudio del pastor explicamos que el que nombra es el Señor Jesucristo, y el que llama y confirma el ministerio y lo envía es el Espíritu Santo. Eso es claro. Y el pastor o el ministro que no ha sido llamado así específicamente, que él no tenga el 100% de seguridad de que Dios lo ha llamado, porque lo oyó, porque le dijo que fuera, así como a Pablo Dios le dijo, el Espíritu Santo le llamó también para funciones ya específicas. Entonces él está por su cuenta, pues cualquiera que no esté en esa forma está por su cuenta. Y aquel que está por su cuenta, pues le debería de interesar esto y comenzar a pedirle a Dios que lo confirme en el ministerio, o que le diga qué es la tarea que él quiere que haga para el Evangelio. Así va a ser más efectivo su ministerio. Aquí están los miembros del presbiterio imponiendo las manos y ordenando a un buen ministro, a un ministro como es Timoteo. Entonces, ¿para qué sirve el presbiterio? El presbiterio ora y confirma y reconoce al ministro que Dios ya llamó. Ese es el orden. Continuemos entonces. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Este es un privilegio que Dios da al pastor como miembro al presbiterio y al pastor como miembro de ese presbiterio. Que se reúnan, que vayan y oren por los enfermos para que Dios los sane. Y esto aparentemente, mire qué maravilloso que haya esta orden de Dios, porque todas las órdenes de Dios se van a cumplir. Si Él dice, oren por un enfermo, Dios lo va a sanar. Pero no es sencillo. Pero no es sencillo que se reúnan y que se pongan de acuerdo y que vayan a orar por un enfermo. Si hay 5, si hay 4, si hay 5 o 6 presbíteros o miembros del presbiterio, tal vez se logra reunir 1 o 2 o 3 lo más. Y la orden es que se reúnan todos y que vayan a orar. Cuando las cosas se hacen como Dios manda, el resultado siempre es el que Dios dice que va a hacer. Leemos de otra función del pastor, como es la administración de los recursos de la iglesia. Dice Hechos 11:30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. Repetimos, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos aquí entonces que los recipiendarios, los que recibían ese dinero, eran los pastores. Y esto es natural que así sea, porque como ellos son los responsables del buen manejo de la iglesia, son responsables de que camine bien en todo aspecto, ellos son los que deben contar con los recursos, ellos deben ser los que manejen los recursos. No de otra manera. Conocimos a un pastor que fue enviado a otra nación con la función de tomar el pastorado en esa iglesia. Y cuando el pastor llegó a esa iglesia, bueno, todo bonito, comenzó él a pastorear. Cuando fue y trató de averiguar cómo estaba el asunto de los fondos, porque miraba que ya la iglesia se estaba cayendo. Entonces le dijeron, hermano, nosotros aquí recolectamos todos los fondos y íntegramente los enviamos para la casa matriz, para la iglesia matriz. Luego ellos toman eso y de allá nos envían lo que ellos estiman conveniente para que nosotros gastemos aquí. Y entonces no tenían dinero para nada, ya se les estaba derrumbando la iglesia, no habían para programas de ninguna clase, de evangelismo, misiones, nada. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas? La iglesia matriz estaba quedando con toda la tajada del dinero. No es para eso que se tiene organización en la iglesia. Leemos entonces también que, ya también hablamos un poco de esto, que cada iglesia tenía su o sus pastores u obispos o ancianos, conforme fuera su necesidad, como dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos entonces pues que es necesario que haya al menos un pastor en cada iglesia. A veces cuando se va a una iglesia, se va el pastor por alguna circunstancia o muere, la iglesia se queda acéfala.
y nunca nombran a otro. Y pareciera como que no se sabe quién nombra y tampoco dentro de quiénes se deben nombrar. Pero, por ejemplo, si hay una iglesia en esas circunstancias, ¿qué se tiene que hacer? Aunque esta iglesia pertenezca a una organización mayor, que sea una iglesia filial, lo que se acostumbra es mandar a Perico de los Palotes, de allá de la iglesia central, a que vaya a pastorear aquella iglesia apéndice. Y todos los de aquella iglesia apéndice se quedan con los ojos desorbitados, porque ni conocían al tal individuo que llega a pastorearlos. Eso no es así. Si hay una iglesia que de verdad está funcionando y está con miembros creciendo en madurez y todo, de ahí tiene que salir el pastor. Porque ellos son los líderes de esa iglesia, son los que aman ese rebaño, los que de verdad les importa. El que viene de afuera es asalariado. Peor en otros países también. Cuando van a cambiar pastor o necesitan poner un pastor, sacan un anuncio y ven varios currículos y ahí nombran. Qué cosas tan tremendas. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Veamos esto tan interesante. ¿De quién es la iglesia? La iglesia, ¿de quién es el rebaño? Primero, ¿de quién es el rebaño? Es del Señor. Él la ganó por su sangre derramada en la cruz. ¿Y de quién son los recursos de aquella iglesia, el edificio, lo que tenga? Pues es del Señor también. No es de ningún pastor, de ningún ministro, de ningún líder, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto, porque hay muchos que se han enseñoreado y se han apropiado de las cosas que son de Dios. Pues que lo hagan otras iglesias que, aunque dicen que son cristianas, no tienen ni un pelo de eso. Que ellos tengan sus propiedades y que las manejan a su antojo. Pero no la verdadera iglesia cristiana. La verdadera iglesia cristiana lo que tiene es de Dios. Y el que se va de ahí, se va sin nada. ¿Por qué? Porque es de la congregación y él se va sin nada. Hemos sabido de gentes que han demandado todos los diezmos que han dado en los años que han estado en la iglesia. Los han demandado para que se los devuelvan. Imagínese usted qué cosas esas. Leemos algo más. Dice Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vemos entonces que aquí ya aparecen los diáconos, es decir, ya la organización creció, ¿verdad? Fue necesario. Como leemos en el libro de los Hechos que fueron nombrados los diáconos, ¿verdad? Y aún después ya comenzaron también a dividirse estos grupos. Habían diáconos ya confirmados y diáconos que solo estaban a prueba, como en periodo de prueba. Y vayan, si no es necesario esto, con ver la disidencia en el grupo de diaconado en muchos lugares, o diáconos que no han sido confirmados en la fe y que fallan o solo llegan a ser averías ahí al ministerio que se les está dando o a la posición dentro de la organización de la iglesia. Vamos a continuar un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. En 1 Timoteo 5:17 también
habla de que los pastores sean mantenidos por la iglesia que pastorean. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que enseñan y predican la palabra de Dios. Esto de honor no quiere decir que le hagan la reverencia o que le toquen, que le quemen cohetes cada vez que llega a la iglesia, nada de eso. El pastor no vive de eso. Esto de doble honor es que se le pague adecuadamente conforme a sus necesidades y a su nivel de vida que debe tener. No que vivan como reyes, eso ya abusaron también del evangelio. Ellos no se pueden definir su salario, sino que el presbiterio debe ser. Leemos también en 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Mira, esto es importante, ¿verdad? Porque a diario oímos que las ovejas, los miembros de la iglesia hablan de los pastores o de los líderes y están hablándoles y algunos hasta calumnias son. Eso es muy malo y están infringiendo la palabra de Dios. Si hay alguna acusación, que se documente, que se tengan los testigos y que se presente el caso, ¿verdad? No así como habladuría. Por último, leemos en 1 Pedro 5, 4, sobre que el buen desempeño de un pastor tiene su galardón, no terrenal, sino celestial de parte de Dios. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Indudablemente que el pastor que sabe realmente en qué está metido, a eso le va, pues. Él está haciendo tesoros en el cielo, donde no hay polía, ni orín que corrompan, ni ladrones que minen y hurtan, sino que está haciendo tesoros en el cielo. Aquí que no haya agradecimiento de nadie, aquí que no haya reconocimiento de ninguna manera, ni reconocimiento moral, ni reconocimiento económico, ni nada, que no haya. Así como Pablo decía, ¿no? Yo no quiero que conmigo se haga así como con todos, que les paguen, ¿verdad? Sino que yo prefiero ganarme mi dinero y predicar el evangelio, para no deberle nada a nadie, dice. Pero la orden es que sí se mantengan los pastores, pero el propósito del pastor es hacer tesoros en el cielo. Es ganar el galardón que Dios tiene preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, todos los que aspiramos a un ministerio, todos los que están en un ministerio, no pierdan de vista esto. Y roguémosle al Señor cada día que nos mantenga fieles a su llamado y que todos los días de nuestra vida lo sirvamos a Él y no al hombre. En el nombre de Cristo. Amén.